Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a empezar la Asamblea de Diversidad Funcional y Menores. Hola, soy Toñi Díaz, profesora de Educación Especial y Permanente de la Federación de Enseñamiento y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras del País Valencià. Os doy la bienvenida, compañeros y compañeras, a esta Asamblea Virtual de Diversidad Funcional y Menores. En estas últimas semanas os hemos mandado mucha información de instrucciones que la verdad es que eran un poco farragosas de leer. Al mismo tiempo también os mandamos un resumen en correo electrónico para explicaros lo que ponía cada una de las instrucciones. Esperamos que os haya servido y os hayáis podido enterar de toda la documentación que os hemos ido mandando hasta ahora. Bueno, queremos daros algo de información nueva y aclarar más informaciones que ya os habíamos dado anteriormente. Y sobre todo, daros la oportunidad de poder preguntar y nosotros que os contestemos a vuestras dudas o lo que queráis preguntar. Ya sabéis que la situación de la pandemia del COVID-19 ha trastocado toda la planificación que estábamos llevando desde el ámbito de servicios socioeducativos, especialmente en diversidad funcional e infancia y adolescencia. Como sabéis, todo el equipo de permanentes, prácticamente desde el pasado día 13 de marzo del 2020, estamos en teletrabajo, con el objetivo solidario de evitar dentro de nuestras posibilidades más contagios. Sabiendo que muchos de vosotros y vosotras están también respondiendo de manera ejemplar, atendiendo a las personas que están en centros de residencia y viviendas tuteladas. Cierto es que desde la Federación de Comisiones Obreras del País Valencià hemos peleado desde un inicio para que aquellos servicios o centros de atención diurna no residenciales pudieran cerrarse a las actividades cotidianas y trabajar desde casa. Es siempre que fuese posible, sin que esto signifique no hacer los seguimientos de nuestros usuarios de manera telemática. En algunos casos, la actitud de algunas empresas o por falta de decisión de la Generalitat Valenciana no se ha podido y aún sin atender a los usuarios, sin estar los usuarios en los centros, se ha hecho ir a las plantillas a los centros, sin que fuese necesario que estuviesen allí. Os saludo de parte de todos los compañeros y compañeras de la Federación de Enseñamiento de Comisiones Obreras del País Valencià. Os mandamos muchísima fuerza. Ya sabéis que la forma de comunicaros con nosotros, como siempre, es a través de vuestro permanente. Por supuesto, estamos al otro lado del teléfono, del WhatsApp, del correo electrónico y siempre que nos necesitéis, sabéis que estaremos ahí. Bueno, vamos a empezar la asamblea. Os propongo una manera de enfocar la asamblea. En primer lugar, vamos a nombrar algunos de los temas que han estado vigentes y de mayor preocupación que nos han generado durante este último mes. En principio, hablaremos de los EPIs, equipos de protección individual, y los test de respuesta rápida. Desde la Federación de Comisiones del País Valencià no hemos dejado de hacer continuamente notas de prensa y comunicados a las administraciones para demandar desde el primer momento que el personal que siga en activo tengan los EPIs, los equipos de protección individual, que sean apropiados para el trabajo que están desempeñando, tanto en residencias y en pisos tutelados, como aquellos que siguen haciendo visitas domiciliarias. Esto es importantísimo. Hay que reforzar también con nuestra demanda. Hemos intentado pedirlos directamente a la Consellería, en reuniones virtuales con ellos y con conversaciones directas con las direcciones generales. Nuestra demanda ha sido atendida, pero la verdad es que excesivamente lenta, aunque entendemos que se ha producido un desabastecimiento general, tanto a nivel de todo el Estado como a nivel de autonomías y a nivel también europeo. Entonces, han tenido problemas para abastecer. Pero pedimos a la Consellería que no se olvidase de nosotros y que diese prioridad a nuestros equipos.
También hemos pedido que se realizasen test rápidos para todos los usuarios y los profesionales cuando existiese la mínima sospecha de que hubiese una infección. Hay casos ya de algunos usuarios con síntomas que están en aislamiento en residencias 5 o 6 días y aún no se les han hecho las pruebas. Por las características de nuestras personas, de nuestros usuarios, no se les puede dejar solos en ningún momento y es necesario que un cuidador o una cuidadora esté allí continuamente con ellos. Entonces, necesitamos EPIs reglamentarios para estos casos en particular. Desde Sanidad consideran que si no hay síntomas y si esos síntomas no son graves, no es prioritario, pero no se está teniendo en cuenta las características de nuestras personas usuarias. Es muy difícil tener a una persona con TEA o similar aislado, esperando una prueba que tarda en llegar. Bueno, al final, a partir del día 30 de marzo de 2020, se ha logrado que parte de los EPIs se hayan recibido en todos los centros, sobre todo mascarillas y soluciones hidroalcohólicas. Creemos que la reivindicación constante que hemos hecho ha ayudado a que se haya repartido a nuestros recursos, ya que las referencias que nos llegaban desde los mensajes de comunicación como desde las televisiones y demás, hablaban básicamente de centros sanitarios y de centros de mayores, pero creemos que nuestra versión ha servido para que nos tuviesen en cuenta a la hora de hacer el primer reparto. Hoy faltan test, algunos materiales también, pero creemos que según vayan llegando en próximas fechas nos considerarán y repartirán también y se tendrán en cuenta sectores como diversidad funcional, infancia y mujeres. Bueno, otro de los temas que la verdad es que nos han llegado bastantes preguntas y que la gente estaba preocupada por ello es el tema de los ERTE de fuerza mayor. ¿Consideraciones importantes sobre los ERTE por fuerza mayor? Pues, primero, tener en cuenta que un ERTE no es un despido, es una suspensión de contrato o reducción de jornada, que también pueden hacer un ERTE por reducción de jornada. Pues te pueden reducir las jornadas horas al día, días a la semana o días al mes, te reducen. Y también es un ERTE, pero es un ERTE de reducción de jornada. Pero no estáis despedidos. Los trabajadores siguen perteneciendo a la empresa y tienes derecho a una prestación por el desempleo el tiempo que dure ese ERTE. Aunque no se haya cotizado, ¿qué te pagan durante el tiempo que tienes esa prestación? Pues te pagan el 70% de la base de cotización. Eso te lo pagan los 6 primeros meses. A partir de los 6 primeros meses ya te pagan el 50%. También puedes negociar mejoras a través de tus representantes legales de los trabajadores o, si no hay representante legal, pues personalmente puedes negociar con tu empresa pues que te mejore esas condiciones. Y la empresa pues te puede compensar la pérdida del salario que vas a tener. En este sentido, desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià se está reivindicando que sea la Administración valenciana la que asuma una compensación en los diversos sectores. Cuando se está en un ERTE, no se generan derechos ni a vacaciones ni a pagas extras. Las personas afectadas por un ERTE no tienen que hacer ningunos trámites. No os preocupéis, no tenéis que hacer ningún trámite para pedir tu prestación. Lo realiza la empresa con el SEPE u otros servicios. En el momento que la empresa presente el ERTE, hará una solicitud colectiva de la prestación por desempleo de todos los trabajadores afectados en ese ERTE. No hay posibilidad de hacer ERTEs en los centros concertados, ya que no se les va a minorar nada del dinero que se les debe. Desde la Federación de Comisiones Obreras del País Valencià estaremos atentos a que eso se cumpla. Consellería ha sido muy clara desde el principio. En este sentido, enviaron un escrito a los directores de los centros para decirles que no se podían hacer ERTEs en estos centros que estaban concertados. Tampoco se pueden hacer ERTEs en aquellos centros que son de titularidad pública con gestión privada. Los centros sanitarios de cuidados de mayores, dependientes o de personas con discapacidad, tanto públicos como privados, son considerados servicios esenciales y no pueden realizar ERTEs mientras dure el estado de alarma. Eso también lo tienen que tener claro las empresas. Los recursos que van por orden de ayudas o subvenciones que salen ordinariamente todos los años
y cuya publicación en el DOC sabemos que este año van a salir con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año en curso. También tiene muy difícil que sus empresas se puedan acoger a un ERTE. Son, por ejemplo, los programas que llevan muchas entidades de diversidad funcional y salud mental, cuya publicación, según nos ha dicho la CIPI, es inminente. O sea, que están a punto ya de salir y de que se publiquen en el DOC. Cuidado con esto, ya que nos ha llegado que algunas entidades están intentando hacer ERTEs de entidades que tienen estos programas sin ánimo de lucro. Entonces, no las pueden hacer. ¿Dónde sí que se pueden hacer? En los centros especiales de empleo. Sí que se ajustan a derecho y entonces sí que se pueden hacer esos ERTEs. Otra problemática que se nos da y que continuamente nos están haciendo preguntas al respecto es sobre las personas que son personas de riesgo. Entonces, si tenéis alguna de algunas de estas patologías que os voy a decir ahora, por ejemplo, estáis embarazadas, sois mayores de 60 años, tenéis alguna enfermedad crónica hepática, alguna enfermedad crónica pulmonar, diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida también la hipertensión, enfermedades renales crónicas o inmunodeficiencias o cáncer en fase de tratamiento activo, debéis contactar con el servicio de prevención de vuestra empresa y decirles el tipo de patología que tenéis. Allí se os hará un informe, vosotros con ese informe vais al médico de cabecera y él valorará si sois un caso de riesgo o no. Entonces, si considera que sí, que sois un caso de riesgo, os hará una baja y esa baja la remitirá a la mutua. Y la mutua se encargará de haceros una baja por enfermedad laboral. También ha salido en el Real Decreto Ley del 8 del 2020, del 18 de marzo, que, por ejemplo, las personas que ya tenían una reducción de jornada por cuidado de hijo, en este Real Decreto dice que puede mantener lo que ya tenía anteriormente. Hay otras personas que tienen también problemas con sus hijos, que tienen que cuidarlos y ahora pues no hay colegio, los centros están cerrados, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Se puede pedir a la empresa que te adapte tu jornada laboral a tus condiciones personales. Y también puedes pedir una reducción de jornada hasta el 100%. También, si tienes una persona dependiente a tu cargo o una persona mayor de 65 años que también está a tu cargo, también puedes pedir esa reducción de jornada. Ahora, tenéis que tener en cuenta una cosa importante. Todos esos casos de reducción de jornada también reducen su salario al mismo porcentaje de la jornada que ha reducido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los centros de educación especial. Tenéis que saber que Comisiones Obreras desde el primer momento estuvo negociando con la Administración de Educación, con la Comunidad de Educación, para que se cerrasen los centros escolares por los problemas del coronavirus. El día 12 del 3 del 20, la Consellería de Educación decide suspender la actividad lectiva en los colegios a partir del día 16 del 3 del 20. Lo que pasa que en el circular que mandó a los centros también decía que debían de ir a trabajar a los centros el personal docente, el personal no docente, el personal de administración y de servicios. O sea, prácticamente todo el personal que trabajan en los colegios. Entonces, la Federación de Comisiones Obreras del País Valenciano intenta negociar con la Administración pidiendo que no tenía sentido que fuesen los trabajadores a trabajar a los centros, porque el trabajo que se podía hacer en el centro se podía hacer en las casas por vía telemática y que no tuviesen riesgo de contagio al estar allí todos en una reunión o en el centro. También lo que hizo fue hacer un requerimiento a la Consellería de Sanidad para que se cerrasen los centros para contribuir a reducir la curva ascendente de contagio.
que se estaba dando en esos momentos. Al final sí que se consiguió y Educación mandó una circular para que se cerrasen los centros a partir del 23 del 3 del 20 hasta nueva orden y que se realizasen todos los trabajos por vía telemática. Los centros diurnos, centros de ambulatorio y centros de día han pasado a hacer sus funciones gracias al teletrabajo, excepto hay algunas visitas que son necesarias hacerlas en atención domiciliaria. Entonces, nosotros, como la Federación de Comisiones Obreras del País Valencià, nos congratulamos por esta decisión impulsada desde la Consellería, pero no entendemos cómo hay algunas empresas todavía que hacen ir a sus trabajadores a trabajar. En estos casos, lo que deberían de hacer es comunicarlo a la Dirección General de que en esas empresas se está yendo a trabajar, cuando en realidad lo que han dicho es que se trabaje desde las casas en teletrabajo. Y luego no entendemos tampoco la actitud con los puntos de encuentro familiar, donde se está haciendo también ir a todos los trabajadores a los centros sin tener en cuenta que no se están atendiendo ni a los menores ni a las familias. Entonces, ese trabajo se podía hacer perfectamente desde casa, hacer los seguimientos, hacer los informes u otras actividades que se pueden hacer, se pueden llevar a cabo desde casa. No va a haber ninguna minoración de los conciertos. Según lo publicado el 25 de marzo de 2020, recibimos una circular de la Consellería diciendo que les pagarían lo mismo que les habían pagado hasta ahora y donde decía que aunque no hubiese usuarios en los centros, durante la duración del decreto de alarma, no se reducirían las prestaciones económicas. La fecha de validez comenzó el día 13 de marzo del 2020. Ahora bien, dicho esto, ya están comenzando a llamar a trabajadores y trabajadoras de centros de día de medidas judiciales en medio abierto para que se incorporen a cubrir bajas en centros públicos. Esto lo están haciendo, la información que nos ha llegado es de la provincia de Alicante. Y luego deciros que la homologación, en realidad por esta situación crítica, hace que por responsabilidad se haya retrasado las justas reivindicaciones de homologación de los trabajadores de diversidad funcional y salud mental que estábamos haciendo hasta ahora. Pero este retraso no significa la renuncia, o sea, seguimos queriendo luchar por ello y volveremos a la carga con más fuerza cuando se recupere el ritmo normal. Luego, en equiparación salarial de los trabajadores de los centros de atención a la infancia, sabéis que se estaba haciendo una campaña por la injusticia que había de unos trabajadores y otros que cada uno cobraban una cosa, no cobraban todos igual. En esos 2 días también lo estamos dejando un poco realizado momentáneamente, porque la verdad es que el volumen de trabajo que estamos teniendo en relación al coronavirus nos lleva el 100% de la jornada laboral haciéndola en teletrabajo, porque Comisiones en estos momentos está cerrada, lo que es la sede está cerrada, pero nosotros seguimos trabajando desde casa. Cuando pase esta pandemia, volveremos de nuevo a reivindicar todo lo que teníamos de antes. Y luego, unas consideraciones para la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Entendemos que esta situación ha desbordado a todos los servicios de la CIPI, pero eso no quita para que sean más ágiles a la hora de explicar bien los protocolos para diversas situaciones. Hemos detectado que equipos educativos se han quedado inertes ante la falta de información específica por parte de la Consellería. Han tenido que descubrir por sí mismos qué han de hacer ante una alerta de contagio en un centro o un contagio de algún educador en particular. Con quién habían de contactar, a quién había que comunicar dicho contagio. Todo eso no lo habían dicho, no habían sacado ningún protocolo a ese respecto. En los centros de menores no se ha especificado protocolos concretos por parte de la Dirección General. Así, algunos directores han decidido mantener a tope todas las plantillas durante todos los turnos. Otros directores han reducido las plantillas para reservarse, aparte del personal de educadores, pues hacía falta luego sustituir a algunos porque
fuesen contagiándose. Lo que está claro es que no se han dado instrucciones claras y eso lo tenemos que decir alto y claro. No se han dado instrucciones por parte de la Consellería, no se han dado protocolos. Hemos notado una cierta descoordinación entre lo que nos decía la Dirección General y las direcciones territoriales. Y eso es lo que estamos comunicándonos. Y luego, para terminar, deciros que a todos los profesionales y todas las profesionales que estáis trabajando en los centros residenciales y viviendas tuteladas, como aquellas que están trabajando a domicilio y los que estáis desde la retaguardia trabajando en vuestras casas en teletrabajo, queremos daros las gracias. Gracias y muchísimas gracias de parte de todos los compañeros y todas las compañeras de Comisiones Obreras.